Lunes de mes nos vamos a reunir para evaluar lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Entonces, todo lunes, último lunes de mes, el tema es cómo ser un líder servidor. Esta 2 Corintios 12:9, el título, rapidito, 5 minutos porque vamos a hablar mucho. El título es Bástate de su gracia. Dice la palabra del Señor. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Bien dijo el loco aquella vez, ¿verdad? Que no, la penúltima vez que Dios habla al revés. Cuando soy débil, soy fuerte. Aleluya. Vea, hermanos. Había un constructor, más que todo su especialidad era la carpintería, pero era un constructor, hacía de todo en la construcción. Y un día tomó la decisión de ya retirarse, ya que era un señor de avanzada edad y llevaba muchos años en la construcción. Y le dio el anuncio a su jefe. Su jefe se puso muy triste, consternado por la calidad de trabajador que era este señor. Era el mejor, por mejor decirlo, el mejor que tenía la compañía. Y este hombre, jefe, le dice, solo te voy a pedir un último favor. Constrúyeme la última casa. Como un favor personal te lo pido. Y este señor aceptó, pero se vio que empezó a hacer las cosas no de corazón, que no le metía ganas. Empezó a usar material de segunda calidad, de tercera calidad. Empezó en vez de poner 5 clavos en cada madera, empezó a ponerle 2. Empezó a dejar mal pintado, empezó a dejar mal el chirroc, todo lo que empezó a hacerlo mal. Qué triste es llegar al final de nuestro trabajo haciendo las cosas mal. Llegó el jefe, se terminó la casa, llegó el jefe a inspeccionar la casa. Tomó las llaves de la casa y las puso en las manos de él. Este es el regalo que yo te doy. Construiste tu propia casa, le dice. Es desafortunado terminar la carrera de esa manera, hermanos. Colosenses 3:23-25 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo de que del Señor vamos a recibir la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Amén. Amén. Quisiera tocarles 5 minutitos, rapidito, para que entremos en el tema. Como primer punto, los líderes servidores se humillan y esperan que Dios les exalte. Vamos a ir a Marcos, capítulo 10. Dice la palabra del Señor del verso 35 al 44. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué quieren que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? El bautismo de Jesús. Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad el vaso que yo bebo y beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquel para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Los líderes servidores se humillan y esperan que Dios les exalte.
Jesús, escuche bien, jamás dijo, escuche bien, que la grandeza, que buscar la grandeza, que buscar ser el primero era malo. Lo que Jesús hizo es redefinir lo que es la grandeza y lo que es el primero. En el verso 43 de lo que estábamos leyendo, Jesús declaró algo. Pero no será así entre vosotros. Escuche lo que le dice Jesús. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La grandeza no es malo. El ser querer mejor que otro no es malo. Jesús lo habló. Usted es grande cuando sirve. Usted es primero cuando es esclavo. ¿Sabe qué? Estos hombres aceptaron lo que Jesús les enseñó. Lo digo yo porque ellos le siguieron hasta el final. Aceptaron las palabras de Jesús. Y esta forma, como entendieron el llamado, determinó cómo el cristianismo, escuche bien, vivirían las demás generaciones. Le estoy hablando que los líderes estamos fallando. Porque ellos sí entendieron lo que era la grandeza y lo que es querer ser primero. Porque la forma como lo entendieron, las demás personas le siguieron a los discípulos. Pregunto, ¿qué dijo Cristo que provocara esta pregunta? En el verso 33 y 34, ¿qué dijo Cristo que provocara esta pregunta? He aquí, dice el verso 33, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y les condenarán a muerte y les entregarán a los gentiles y le encarcelarán y los van a azotar y les van a escupir en ellos y los van a matar, mas al tercer día resucitarán. Estoy hablando de líderes gelatinas. Los tocas y tiemblan. ¿Sí has visto la gelatina, no? Que lo tocas y tiemblan. Es más, la miras y tiemblas en la refri. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a la pregunta de ellos en el verso 38? Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? ¿Cómo respondieron Jacob y Juan a los comentarios de Jesús en el 39 y 40? Ellos le dijeron, podemos, Jesús les dijo, a la verdad el vaso que yo bebo y bebéis con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarnos a la derecha o a la izquierda no es mío darlo, sino para quienes, aquellos a los que está preparado. Amén, aleluya. Vea, en el diccionario la palabra siervo, ni la palabra esclavo definen lo que es el liderazgo. Búsquela. ¿Qué significa esclavo? ¿Qué significa siervo? Ninguna de esas dos palabras en el diccionario secular definen lo que es el liderazgo. Porque se entiende que la idea de siervo es perder los derechos personales. Se entiende que la idea de siervo es perder ganar una imagen negativa. Ser esclavo. Jesús vino para enseñar la vida del reino y no para modificar cómo el mundo hace las cosas. Así que aprendieron que el liderazgo de servidor quiere decir rendirse uno para que otros tengan vida. Amén. ¿Dónde encuentra usted el poder para servir a otros si su ego está en guerra con Dios? ¿Cómo va a encontrar usted el poder de servir si el ego suyo está en guerra con Dios? ¿Cómo va a responder el cautiverio del provecho propio para servir a los que lo rodean? Vea, el hijo de David, Absalón, dice la palabra del Señor que tenía 50 hombres que corrían adelante de él. Las nuevas traducciones dicen que corrían para adorarle, para alabarle, para exaltarle, hermanos. Vea lo que es el ego. Dice que Absalón todos los días iba a la corte y aquellos que su padre David no los quería atender o no podía atenderlos, él estaba en la puerta listo y los atendía. Y ganaba el corazón de toda esta gente. Pero ahí en 2 Samuel dice
que Absalón quedó colgado en una vara, en un árbol. Su propio ego lo mató. Estoy hablando que deje que Dios lo exalte. La grandeza existe. El querer ser primero, el querer ser el mejor predicador, el mejor líder, el mejor de todo, es válido dentro del reino, pero como lo enseñó Jesús. Amén, amén. Vea. Lo segundo, ya les estoy terminando. Los líderes servidores se arriesgan a servir a otros porque confían en que Dios controla sus vidas. Amén, amén. Aleluya. Yo comentaba a alguien, jamás yo me voy a sentir celoso de uno de ustedes. Alguien me acusó de que yo fui celoso con él. Cuando un líder confía en que Dios controla su vida, jamás va a sentir un celo. Es verdad. Amén, amén. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Juan 13:4, si alguien lo haya para no estar buscando yo, habla del servicio, como Jesús tomó la toalla. Lo que le estoy hablando es que no tenga miedo de humillarse. ¿Qué dice? El Evangelio de Juan 13:4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Cuando uno no tiene miedo de humillarse, descubre el poder del liderazgo que hay en uno. Por eso le leí 1 Pedro 4:10. Todos tenemos dones. Jesús sabía que el Padre le había confiado todo. Jesús sabía que Dios tenía el control de su vida y de su ministerio. Jesús sabía que tenía una posición como hijo. Jesús sabía que venía de Dios. Jesús confiaba en lo que hacía. Era parte del plan de Dios. Jesús sabía que él regresaría a Dios. Juan, ahí mismo en Juan 13:2. ¿Quién lo leyó? Y verso 3, 2 y 3, por favor. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Mire, tomó el lebrillo y la toalla confiando en estos hechos. Jesús estableció el modelo de lo que Dios le mandó hacer, servir a otros y dar su vida. Porque cuando estamos hablando de servidores, estamos hablando de dar la vida por otro. Que otro reciba vida. Jesús hizo una promesa a sus discípulos al final de esta lección. Ahí en Juan 13:17 dice, y sabéis estas cosas, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hicieses. Si saben estas cosas, las que acabamos de hablar, hermano, bienaventurados, 1000 veces felices van a ser si lo hacen. Amén, amén. Aleluya. Ya terminé, solo les leo un verso de Filipenses 2 del 5. Dice que haya este sentir que hubo en Cristo. Ustedes ya lo saben todo eso. 1 Pedro 5 del 5 al 6. Y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte cuando fuere el tiempo de cada uno de ustedes. Bueno, lo parafraseé, pero dice cuando sea su tiempo, dice. ¿Alguna pregunta?